Así como hemos escuchado ayer, alguien nos ha manifestado de que ahora lo que es la cerveza, que tanto en el país consumen, ahora se va a monopolizar uno nomás. En ese sentido no le están dando la cabida, pero para nosotros muchos decimos es dañino. Pero sin embargo, también otros quieren hacer de alguna otra manera este servicio por 2 soles por 1 sol. Pero eso ya lo quieren cerrar, sino que va a ser responsable uno nomás ya. Ni siquiera es peruano, ese es de Brasil. En ese sentido, ¿qué hacemos nosotros? A mí me dirá, ¿qué hacen los congresistas? ¿Qué hace la congresista Claudia? Claudia será una. Está gritando, está pensando, está sugiriendo. Necesitamos por eso más Claudias. Si vamos a tener más Claudias, si podemos hablar, si podemos decir por todas. Pero si somos 1, 2, 3, no vamos a poder hacer nada. Porque en el Congreso somos 130. De los 130 toman las decisiones. Cada bancada tiene su posición política. Y por lo tanto, hoy es cuanto lo que tenemos que tener esta agenda clara en caso tema de la economía solidaria. En este tema están yendo de todos los temas y además, y este tema es lo más importante para hablar sobre el tema, cómo tener un ingreso, siquiera a lo menos para la familia, para la casa. En ese sentido, gracias por todas quienes han venido de diferentes regiones. Quizás cuando he sido dirigente, cuánto quería participar, no era fácil sacar el tiempo, no tenía plata, escuchaba si hay eventos, no podría llegar. Pero también siempre reconozco también a los hermanos, hermanas, quienes me han dado esa fuerza. Te voy a dar siquiera para tu pasaje, pero llega, aprenda, haga, eso sí. Por eso es que yo tengo que defender a muchos hermanos sin condición a nada, nos han ayudado para estar en estas actividades, en estas capacitaciones, los eventos nacionales, regionales, donde estamos gracias a los hermanos aliados, aliadas, quienes tenemos a nivel nacional. Y por lo tanto, Raúl, por invitar a las hermanas, le felicito y al mismo tiempo agradezco también por la invitación, y siempre nosotros estamos para ayudar y para eso somos representantes de todos los hermanos, y doy inaugurada el evento y tenemos que seguir adelante fuertes, todos unidas, y hoy cuánto y lo que tenemos que fortalecer nuestra organización nacional a nivel regional. Muchísimas gracias. La historia nos sigue acompañando el día de hoy, primero con la exposición del señor director y hoy día con la exposición de la señora Claudia, quien ha dicho que la economía solidaria es un largo camino. Es un largo camino de los hermanos del campo, de la ciudad, de los intelectuales, de los trabajadores, de las campesinas, los campesinos, que es una conquista histórica. Y ya dando casi por inicio, permítame una consulta a ustedes. Tengo un familiar quien visita al médico al año 7 u 8 veces. 7 u 8 veces que este familiar mío va al médico. Y hasta el momento el diagnóstico es deficiente y la terapia aún no tiene impacto. La pregunta que me permito hacerles a ustedes, si yo debiera aconsejar a este familiar que cambie de médico, ¿no? 7 u 8 veces ya está yendo al médico, el médico aún no da las indicaciones necesarias para que recupere su salud. ¿Verdad que sería necesario que cambie de médico? ¿Sí? Algo parecido a esto sucede en nuestra sociedad. Otra vez la historia. Tenemos 400 o 500 años de un sistema económico que surgió
para atender las necesidades de la población y desarrollar las capacidades, ¿verdad? Porque no solamente vivimos satisfaciendo la necesidad del hambre, de la salud, de la educación, sino queremos ser mejores ciudadanos y ciudadanas para contribuir eficazmente a nuestro país. En este marco de búsqueda de nuevas economías es que realizamos este foro, encuentro, el día de hoy y el día de mañana. Son nuevas economías, queremos buscar nuevos médicos y tal vez es necesario buscar nuevas medicinas, ¿no? Nuevas biologías, nuevas formas de entender al ser humano, a la sociedad, diferentes roles que asignarle a la agricultura, a la minería, a la industria, a los medios de comunicación, al sistema educativo. Ese es el reto al cual nos autoconvocamos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Bien, este es un poco el motivo de la presentación. Agradezco a los representantes de la mesa, ¿no? Y invito al señor Humberto Ortiz, al señor Giancarlo Castiglione y al señor Conrado Olivera para que nos acompañen en la primera mesa. Y gracias a usted, señora congresista, y señor Pablo Guané del GRES. Su tiempo, más bien, gracias a usted, perdón. Invitamos también al señor Conrado y al señor Giancarlo. Falta de Humberto. La señora congresista Claudia Coari pide permiso a la sala como congresista que ha sido elegida del pueblo porque tiene una reunión del Pleno. La despedimos con un cariñoso y convencido aplauso. Ya, gracias. Sí. Organizamos el video. Quisiera presentar a los tres participantes de este espacio. En principio, al amigo Humberto que está tratando de colocar su USB en la computadora. Sí, esperaríamos mejor que la señora congresista termine de despedirse. De varios años que va teniendo sus frutos. Humberto Ortiz es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? También es secretario ejecutivo del CEAS y asesor del CELAN, de la Comisión de los Obispos. Y como decimos en estos espacios de la economía solidaria, no es suficiente tener un discurso coherente, consistente y valioso. También es necesario tener una práctica, un compromiso y una militancia. Una de sus instituciones, sus personas. Muchos de ustedes vienen desde organizaciones sociales y económicas. Esta es una apuesta por la economía solidaria para construir una sociedad mejor, ¿no? Hemos puesto ahí que este es un foro de economía. Entonces, si las ingenierías cambian, ¿verdad? Si los sistemas educativos cambian, si la forma anterior que creíamos entender los terremotos está cambiando. Antes siempre decíamos que ningún terremoto hace caer una casa. Lo que hace caer una casa es que ésta estuvo mal construida en un mal terreno. Entonces, en esa medida, las ciencias sociales han enriquecido la comprensión de los fenómenos sísmicos. Tenemos un fenómeno del niño yendo formas para que no haga mucho daño. En esa medida, las economías también están cambiando y deben cambiar. Bien, presenté entonces, vemos que este es un aspecto importante, el acceso al crédito, que muchas veces no lo tenemos. Bien, recibamos con aplauso a los tres expositores y gracias. Humberto, 20 minutos. Bien, muchas gracias Raúl y muy buenos días queridos amigos, amigas. Sé que aquí
Como bien, usando los términos Raúl, hay varios militantes de la economía solidaria y eso me parece muy positivo y alentador. Bueno, en realidad me acabo de dar cuenta que tengo 20 minutos, pensé que tenía más tiempo. De modo que trataré igual de hacer lo más breve posible para tampoco quitarle tiempo a mis colegas que son los panelistas. Y no sé si es posible oscurecer un poquito para poder que haya mejor contraste. Mejor contraste para yo mismo poder leer desde aquí. Pero en fin, entonces lo que pienso hacer es responder al pedido. No va a ser posible, me parece, en el tiempo que tengo, recorrer todas las láminas. Voy a pasarlas algunas rápidamente y otras me trataré de detener un poquito más. Me piden un tema bastante amplio, que es el de dar una apreciación sobre la situación de la economía solidaria hoy. Es un tema bastante difícil y bastante amplio. En realidad, como dirían los brasileros, otra economía acontece, o sea, otra economía distinta a la economía capitalista ya está en el mundo, con viabilidad económica, con resultados favorables, con elementos de sostenibilidad. Y quizás lo que hay que hacer ahora no es tanto pelear si sale la sobrevivencia a niveles mejores que la sobrevivencia, sino cómo puede ser inspirador de una nueva manera de entender la economía y entender el mundo, vale decir. Creo que en el fondo estamos en un cambio de época y en ese sentido la economía también nos plantea las bases de una economía, de un modelo alternativo de desarrollo. Bueno, yo voy a recorrer muy rápidamente, pero en caso me falte tiempo, sí quisiera decir que hay que tener en cuenta la articulación de estos 4 niveles. Me parece sumamente importante en donde podemos analizar la economía solidaria. El nivel micro, bueno, en economía, la microeconomía lo que busca es entender la racionalidad económica, le dicen los economistas, de por qué una llamada unidad económica, sea persona, familia o empresa, por decirlo así, u organización social, decide de una manera y no de otra. Entonces es importante, como diría el profesor José Luis Corallo en Argentina, entender la racionalidad económica de por qué las actividades, en este caso de economía solidaria, funcionan de una manera y no de otra. El segundo nivel de análisis, me parece, es el nivel local. ¿Por qué? Porque como es la experiencia internacional y en realidad no solamente la economía solidaria, creo que la experiencia de la humanidad en materia de economía y en la historia de la economía ha sido en cuanto a que, gracias, en cuanto a que hay un territorio. Y hoy día el tema del territorio es un tema muy importante, no solamente para la economía solidaria, sino en general. Me parece muy importante que ahora en esta reunión tenemos representantes de las municipalidades. Yo creo que un rol fundamental corresponde a los gobiernos locales y regionales, por hablar de la estructura política de nuestro país, para alentar la economía solidaria. Yo creo, y de ahí quizá me adelanto un punto, que podremos lograr una buena ley de economía solidaria en el país siempre que antes tengamos buenas ordenanzas o leyes en los niveles locales y regionales. Yo creo que el proceso es más bien desde abajo hacia arriba, porque todavía en un país como el nuestro, me parece a mí, el modelo neoliberal, la convicción de que el libre mercado es el gran asignador de recursos y por lo tanto la base del desarrollo está demasiado presente. Y me parece que en el próximo escenario congresal, lamentablemente, esa postura parece ser, va a ser mayoritaria, por lo tanto hay que tener también una estrategia política. Entonces el territorio, se habla del desarrollo local. Lo nacional porque también a nivel nacional, no solamente es que existen economías solidarias, como ahora presentaré dentro de un rato, como por ejemplo la Junta Nacional del Café y las cooperativas que tienen un nivel de desempeño bastante importante, o la red del cacao, o la red de las finanzas, etcétera, que tienen ya un posicionamiento,
Pero digamos, lo que sí no tenemos todavía son políticas públicas a favor de la economía solidaria. Y aquí, una vez más, cito a Corallo, cuando él tocaba el tema del presupuesto público y la economía solidaria. Decía Corallo, el problema del presupuesto de los países de América Latina no es necesariamente cuantitativo solamente, vale decir, cuánto de presupuesto hay. El problema es principalmente cualitativo y político, vale decir, ¿cuál es la direccionalidad del presupuesto público? Una direccionalidad puede ser enriquecer a los que son ricos, más o menos lo mismo que ocurre actualmente, a pesar de todo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, a pesar de los programas compensatorios. Pero otro esfuerzo es cambiar la direccionalidad del presupuesto de tal forma que sean los pobres y excluidos los prioritarios en el manejo de la cosa pública. Me parece un tema central, entonces es un tema de enfoque, solamente por citar el tema del presupuesto nacional. Y finalmente en lo global, porque hoy en día esta economía solidaria, yo me pasaré algunas láminas, las dejo para que ustedes lo revisen, porque tengo información que incluso habría que actualizar, me parece que la que yo tengo todavía hay que actualizarla, de prácticamente muchas economías solidarias en el norte, en el sur, en el este del mundo, y que están no solamente naciendo, sino ya bastante articuladas y pasando a otras etapas. Más bien lo que tenemos que hacer es articularnos. Si los capitalistas tienen una propuesta global, yo creo que los solidarios también deberíamos tener una propuesta global, sin pretender competir con nadie, simplemente en base a los valores de solidaridad, de bien común, de compartir, de ayuda mutua, de opción por la gente más empobrecida y excluida, etcétera. Con esos principios sí se puede hacer economía distinta a nivel global. Y ha habido algunos esfuerzos, ¿no? Recuerdo que hace tiempo, pueden ser como 10 años, me corregirá Raúl, hubo este esfuerzo de crear una cooperativa solidaria, una cooperativa financiera solidaria, ¿no? No tanto que, por ejemplo, la Banca Ética de Italia hiciera un préstamo a una cooperativa peruana, eso también es bueno, sino más bien una alianza estratégica internacional, vale decir que, por ejemplo, la cooperativa italiana se asocia de una cooperativa peruana o de una red de cooperativas peruanas. Eso es posible hacerlo, nadie lo impide. Lo que pasa es que tenemos que darle movimiento a la creatividad. Bueno, Corallo nos decía, y yo estoy de acuerdo con él desde el punto de vista estrictamente económico, que esta microeconomía tiene otra racionalidad, y él le llama la economía del trabajo. Él decía y dice, asistimos por lo menos a dos economías que conviven actualmente. Una, la economía capitalista, cuya finalidad es la maximización de la tasa de ganancia, y otra, la economía del trabajo, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades básicas de la persona y su familia. Ambas son válidas desde mi punto de vista. No se trata de que una se empiece a pelear con la otra. Se trata de que se reconozca que existe otra economía y existe el derecho de hacer otra economía, aún en un país capitalista. Ese es un derecho y que se ha ido conquistando. Y el movimiento cooperativo y el movimiento de las federaciones y el movimiento sindical, me parece de alguna manera le han ido dando esa base, ¿no? Bueno, entonces es una economía del trabajo, la racionalidad económica. Entonces, esta economía del trabajo se expresa en la pequeña empresa, mayormente, en la microempresa, por la sencilla razón que la gran mayoría de microempresas y pequeñas empresas no ganan. Eso creo que aquí no hay discusión sobre esto. O sea, y si gana es un poquito. En realidad, es muy poca el volumen de la tasa de ganancia de una microempresa o pequeña empresa.
la microempresa y la pequeña empresa por lo general tiene una función mucho más social, vale decir, mantener puestos de trabajo. Y ya es un éxito si una microempresa o pequeña empresa por lo menos mantiene a sus trabajadores, aunque no tenga una tasa de ganancia muy alta. ¿Por qué? Porque justamente su racionalidad es esa, la del trabajo. Bueno, y no solamente a nivel de subsistencia. En este gráfico yo quería señalar, lo he presentado varias veces, el cuadro de Raseto, ¿no? Donde él hace una clasificación de la economía popular. Bueno, Raseto y Corallo son dos autores muy conocidos y desde hace mucho tiempo sobre el tema de economía popular y luego economía solidaria, pero ambos parten de un punto de vista distinto, ¿no? Corallo desde la economía y Raseto desde la sociología y la filosofía. Pero a lo que Raseto le llama economía del trabajo, justamente por la racionalidad económica que él explica y el factor principal que la moviliza, Raseto le llama economía popular, porque sostiene que esta economía se encuentra en el mundo popular, en su mayoría, en los barrios, en los distritos populares, en el campo. Entonces él dice, dice Raseto, igual que existe una economía capitalista, hay una economía popular. Y él trata de clasificar esa economía popular, ¿no? Si ustedes ven las columnas de este gráfico, bueno, su cuadro es mucho más grande, ¿no? Pero aquí yo hice un resumen y una vez que estuve en Chile y presenté este cuadro no me dijo que era un hereje, así que espero que no esté mal este resumen. Es decir, actividades individuales, actividades familiares y actividades colectivas. La actividad individual, el vendedor de moliente y su pequeña carretilla. Actividad familiar, cuando quizás incorpora otros miembros de la familia y por lo tanto la escala económica aumenta y la probabilidad de cubrir sus costos también aumenta. Y el nivel colectivo, cuando ya son varias personas o asociaciones que deciden crear una actividad conjunta. Y viendo desde el punto de vista de las filas y subiendo de arriba abajo, la actividad puede estar en nivel de sobrevivencia cuando los ingresos son menores que los gastos y costos, vale decir, la actividad está pataleando entre la vida y la muerte. El nivel de subsistencia cuando se pasa a un escalón superior, vale decir, los costos son iguales a los ingresos. Algo así como comprar pan para vender pan, ¿no? Están tas con tas, pero ya es algo. Y el nivel de acumulación, que por lo general, usando el lenguaje de la economía política, sería acumulación simple porque no se evidencia, aunque últimamente sí quizás de acumulación ampliada, pero en este caso acumulación simple, en el cual los ingresos son mayores que los gastos y costos. Y probablemente esta diagonal, ¿no? Esta traza de la matriz ABC implique más o menos el camino estratégico, ¿no? Pasar de actividades muy individuales en sobrevivencia, actividades familiares, por lo menos en subsistencia, y actividades colectivas. Y para Raseto, la actividad propiamente economía solidaria, porque todas son economía popular, pero la economía popular solidaria es aquella que es colectiva, la que dé el paso de ser colectiva, aunque puede ser también en situación individual, subsistencia o sobrevivencia. Es una matriz con varias combinaciones. De ahí la frase muy famosa de Raseto: no toda economía popular es solidaria, pero toda economía solidaria por lo general es popular. Vale decir, la economía solidaria surge del pueblo, de su racionalidad económica, de sus esfuerzos por salir adelante. Los comederos populares son también una economía popular. Ya hablé algo sobre la racionalidad económica, ¿no? De la economía popular y del trabajo a la economía solidaria es cuando se pasa, ¿no?, de estas formas más individuales a formas colectivas y implica un tema de toma de decisiones, ¿no?, de decisiones colectivas. Hago un segundo pedido, si es que se pueden apagar las luces para poder ver mejor, pero sigamos adelante. Y este es un intento de definición operativa de la economía solidaria. Desde mi punto de vista, ¿qué cosa es la economía solidaria? Es economía y solidaria. Entonces, ¿qué significa ser economía? Que está en todos los sectores de la economía, en la producción, en la distribución y en el consumo.
y que es solidaria, que en estos tres grandes dimensiones de la economía, es solidaria en la producción, es solidaria en la distribución y es solidaria en el consumo. Y ese es un paso adelante, me parece, respecto a posturas teóricas que consideraban que la economía solidaria estaba solamente en el plano de la distribución y no en el plano de la producción. Es decir, que la finalidad de la economía solidaria era distribuir la riqueza, mas no crearla. Pero la economía solidaria también crea riqueza, también está en la producción y también está en el consumo. Por eso es que hablamos de una producción solidaria, de un comercio justo y de un consumo ético, porque la solidaridad está presente en estas tres grandes dimensiones del actuar económico. Bueno, me paso esas fórmulas. Bueno, los aficionados de las matemáticas, lo único que quiere decir eso es que se puede formalizar, que con el instrumental de la economía podemos cuantificar la economía del trabajo, podemos medir el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, y en ese sentido el aporte de Corallo y el movimiento feminista es muy importante, porque ellas se han puesto en escena de que no solamente es economía, la economía de la microempresa o de la pequeña empresa, o el salario, sino que hay una gran cantidad de trabajo de las mujeres y en la casa, el trabajo doméstico, que no es cuantificado. Por ejemplo, para la reproducción de la familia se necesita la alimentación, el cuidado de los niños, por eso le llaman también la economía del cuidado, de modo que no hay que dejar de percibir y más bien hay que reconocer y cuantificar esa economía no monetaria, y en el cual hay que reconocer al movimiento de mujeres como un gran aporte. En general también en la economía solidaria, no solamente en la economía, en este caso, no remunerada. Y la economía solidaria sería esa economía del trabajo, remunerada o no remunerada, más un factor, el factor C. Y Corallo le llama, en realidad Raceto, dice el factor C es el factor distintivo de la economía solidaria. ¿Por qué? Porque hace referencia a la solidaridad y hace referencia a varios conceptos que en la lengua española comienzan con la letra C, como por ejemplo compartir, cooperación, comunidad, confianza, corazón. ¿Qué es la economía solidaria? Es la economía del factor C, podríamos decirlo de manera resumida. Y bueno, en un evento le preguntaron a Raceto quién inventó el concepto de economía solidaria. Pensó un rato y dijo, bueno, en los años 80 de la dictadura de Pinochet se crearon los colectivos de economía popular, teníamos reuniones un poco clandestinas evidentemente porque estaban perseguidos. Y entonces una compañera de Comprando Juntos, que fue una organización muy importante, sobre todo en Santiago de Chile, levantó la mano, ¿no? Y dijo lo siguiente: miren, compañeras, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros aquí es una economía solidaria, porque estamos juntando nuestros pocos recursos para conseguir nuestras necesidades. Y Raceto dijo, ahí se inventó el concepto, el término economía solidaria. ¿Quién lo inventó? Una mujer sencilla, miembro del Comprando Juntos de Chile. Bueno, en realidad lo que quería aquí exponer es ya un poco el tema de las decisiones colectivas que caracterizan a la economía solidaria. Luego mencioné también el territorio, ¿no? Porque la economía solidaria se construye en un territorio, desde el espacio local. Y he puesto ahí subnacional porque en el caso peruano, bueno, hablaba de los gobiernos regionales, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, de los estaduales. En todo caso me refiero al nivel de estatal que está entre el nacional y el local. En este gráfico he tratado de simbolizar las 6 grandes esferas de la economía solidaria: la producción solidaria, el consumo ético, el comercio justo, los servicios de proximidad, el intercambio de saberes y las finanzas solidarias. 6 esferas que requieren estar articuladas.
Lo que pasa es que en los territorios mayormente funciona la lógica del sálvese quien puede, y la producción va por un lado, el comercio va por otro, el consumo por otro, los servicios por otro, y no hemos pensado en articular, en generar sinergias. El movimiento cooperativo ya lo hizo años atrás. Para producción, una cooperativa de producción. Para el consumo, cooperativa de consumidores. Para el comercio, cooperativas comerciales. Para los servicios, cooperativas de servicios múltiples. Para las finanzas, cooperativas de ahorro y crédito. Para la tecnología, colegios cooperativos, entidades de formación cooperativa. O sea, el movimiento cooperativo ya lo hizo. Y hay experiencias internacionales muy valiosas, como por ejemplo de la Corporación Cooperativa de Mondragón, que tiene este funcionamiento. Tienen una red de cooperativas, que sería largo explicarles ahora, en todos estos campos, y que han logrado generar una sinergia en esa comunidad y tener impacto en el conjunto de esa provincia, ¿no?, que es la provincia de Guipúzcoa. Bueno, una definición de desarrollo local, y tenía yo algunas láminas sobre el tema del consumo ético o consumo responsable. Me parecía sumamente importante, ¿no?, que va surgiendo también en los últimos años. Aquí está Raúl Luna, que es uno de los grandes propulsores del tema del consumo ético, ¿no?, y que actualmente con todo este tema de la problemática ambiental, la problemática ecológica, va tomando más fuerza, ¿no? Y aquí yo ponía algunos conceptos en los cuales este consumo ético tiene que ver con una economía alternativa, una economía solidaria, ¿no? Y algunas claves para este comercio justo. Bueno, creo que me quedan 5 minutos, voy a ir más rápido. La economía solidaria nos plantea también un desarrollo alternativo, y no solamente el desarrollo económico. Esta imagen que proyecto aquí es del profesor Denis Goulet, que en paz descanse, es uno de los grandes autores sobre el tema de ética del desarrollo, y él sostiene de que el desarrollo no es solamente lo económico, sino son por lo menos 6 dimensiones que deben articularse e integrarse. La dimensión económica, que tiene que ver con la producción de riqueza y la distribución; la dimensión social, que tiene que ver con el derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad, a la salubridad; el nivel político, que tiene que ver con los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, a una democracia participativa y representativa; el nivel cultural, que tiene que ver con el intercambio cultural entre las personas y los grupos; el nivel ecológico, que tiene que ver con el tema de las futuras generaciones y el cuidado del ambiente. Nosotros en el Código Católico y Cristiano le llamamos el cuidado de la creación. Y el nivel, la última dimensión, que para muchos sería no solamente un pétalo de la flor, sino en sí la raíz de la flor, la dimensión ética del desarrollo, donde él propone justamente el sentido profundo del desarrollo. Él escribe en inglés, ¿no? Entonces el término que él utiliza es Full Life Model, que su traducción al español sería algo así como modelo de vida plena, que tiene mucho que ver con lo que ahora se está planteando del buen vivir. O sea, ¿a qué sociedad aspiramos? ¿A una sociedad del poder, del tener y del placer? ¿O una sociedad del compartir, de la austeridad, de la ayuda mutua? ¿Cuál es nuestro modelo de sociedad? Responder esa pregunta nos ayudará a responder la pregunta sobre a qué modelo de desarrollo aspiramos. Y otro punto metodológico de Goulet, porque además ser un gran educador popular, él decía: la clave aquí no es que el experto, entre comillas, de desarrollo vaya a una comunidad para enseñar a la comunidad ignorante qué es desarrollo, sino es exactamente al revés. Es tener la suficiente humildad personal y profesional para ir a esa comunidad y preguntarles a ellos qué es para ustedes desarrollo. Por lo tanto, el concepto de desarrollo no se construye desde arriba, se construye desde abajo. Y entonces ahí la economía solidaria tiene un rol muy importante, no para imponer, sino para compartir. Porque la economía solidaria no es contra nadie, no tiene un enemigo al cual combatir.
La economía solidaria es a favor del bien común. No se define por la contradicción, se define por la cooperación. Bueno, voy a... Entonces, esto más del desarrollo, yo creo que ya hemos hablado. Yo quería hablar de algunas experiencias que las paso muy rápido. En el caso de Salinas, en Ecuador, en la cual han logrado tener un sistema que parte de una producción de quesos y luego se proyecta, por ejemplo, a los grupos de mujeres, a los grupos de jóvenes, a los grupos culturales, de modo que la economía solidaria no solamente se queda en el nivel económico productivo, sino que va asumiendo un enfoque sistémico, como venía a decirles, ¿no? Y en este caso, ustedes verán que el sistema de Salinas se basa en un conjunto de instrumentos: la cooperativa, el grupo juvenil, el grupo cultural, y todo eso le han puesto un nombre muy bonito: la Corporación Grupo Salinas. Entonces es necesario actuar como sistema, y en este sentido la teoría de sistemas nos puede ayudar mucho, porque la teoría de sistemas no solamente habla de los macrosistemas, sino habla también de los subsistemas y también habla de los microsistemas. Usando el instrumental de la ingeniería de sistemas, yo creo que aplicado a la economía solidaria es ver cómo, desde el punto de vista económico, social y político, se pueden generar sistemas que poco a poco vayan siendo sostenibles. Esta es una experiencia peruana en el Valle de Sandia. Es la central de cooperativas del Valle de Sandia. Bueno, tengo varias fotos, son del gerente de la cooperativa que hace un año presentó en un evento internacional esta experiencia, y que justamente es a partir del café, y es una experiencia que agrupa a quechuas y aymaras. Y ellos parten, ya van a tener más de 50 años. Quiere decir que es un caminar de largo plazo. Este es el fundador, ahora ya está bastante ancianito, pero en aquel entonces era un holandés que animó pues, ¿no?, a la gente a crear esta cooperativa. Empezó pequeña y luego ya termina en una central. Y estos, ven ustedes estas dos mujeres, una quechua y otra aymara, que señala qué es el sentido para ellas de la cooperativa. Y verán ahí, no es solamente lo económico. Tienen éxito económico, exportan, tienen ganancia, no cabe duda, pero eso no es su principal objetivo. Las diversas marcas que producen, ¿no?, el café orgánico, bueno, como pueden ver ustedes, no tienen nada que envidiar a las formas modernas de presentación de productos. Porque algo así que me parece importante que dijeron los argentinos en un evento: por si acaso, la economía solidaria no es economía de pobres para pobres, que también es importantísimo. No, la economía solidaria es de los pobres para toda la sociedad. Entonces hay que tener esa apertura de mente y de proyecto histórico transformativo. Más sobre los productos. En diversos países del mundo en el cual exportan. Algunos datos más: son uno de los principales exportadores de café. Y aquí ven la red, casi ya voy terminando. Las redes de economía solidaria pertenecen a la red del café, pero, y bueno, aquí hay algunos principios más, en fin, lo paso muy rápido porque no hay tiempo, y esta es otra bonita definición de ellas, de qué es su proyecto, su esfuerzo, su experiencia de economía solidaria. La paso porque en realidad ya cumplí mi tiempo. Pido unos 3 minutos más a ver si puedo terminar. Y esto sí que me parece bonito: el mejor café del mundo. He hablado de la experiencia Secobasa, ¿no?, como ustedes han visto en las láminas anteriores. Bueno, pues un campesino de muy pocas hectáreas, Wilson Socaticona, llegó al concurso de café en París y ganó el premio. El mejor café del mundo fue un café peruano hecho en Puno, en el Valle de Sandia. ¿Ustedes creen que este agricultor, con tan pocas hectáreas, podría haber llegado a Francia y ganar el premio al mejor café del mundo? ¿Cómo es que llegó?
gracias a la solidaridad, gracias a la cooperativa, porque esta cooperativa ya estaba posicionada y servía no para enriquecer a los ricos, sino para dar oportunidades para los pobres y excluidos. Bueno, se van conformando redes. Esta es la central del Valle Sandies, del cacao también es otra red muy importante, una cierta cuantificación de las cooperativas, que están muchas de ellas reactivándose. Las cooperativas de ahorro y crédito, los grupos locales de economía solidaria, que me parecen sumamente importantes. Ya se sobrepasa el número de 22 grupos que se llaman los GIES, Grupo de Iniciativa de Economía Solidaria, en distintas localidades, y que justamente buscan articular a los actores de la producción solidaria, del comercio justo, el consumo ético, las finanzas, etcétera, y que es un movimiento muy importante. Esta es una experiencia de no hace, creo que el mes pasado fue la mixtura, y ustedes ven ahí dos grupos de economía solidaria de Melgar y de Sicuani tuvieron presencia en mixtura y han tenido éxito y no tenían nada que envidiar a cualquier otro feriante de mixtura. Los comeros populares también tuvieron presencia en mixtura. Entonces yo creo que estamos asistiendo a un periodo diferente. Bueno, ya como ya he pasado mi tiempo, solamente decirles que bueno, a nivel de los presupuestos participativos muy importante, que existen economías solidarias en Europa, en Norteamérica, en el África, en América Latina y el Caribe, etcétera. En redes globales como el RIPES es la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria. Y yo creo que ahí me voy a detener por tiempo en estas dos láminas, creo. No, quisiera pasar otra vez, pero la RIPE significa Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria. Y es importante cada palabra. Red, porque estamos todos en un espacio común. Intercontinental, porque no solamente ver Europa y América, sino que dentro de la América hay diversas regiones. Entonces es importante mantener esa identidad. Para la promoción, no se trata de que aquí existe un descentralismo democrático que arriba decide y abajo cumple, no. Esto es totalmente horizontal, es promotora, no intenta ser representante. El RIPE no intenta ser la Confederación Mundial de Economía Solidaria, no. Ni hablar, del principio dijo, en eso no entramos. Esta es una red de promoción. ¿Quiénes entran a esta red? Los que quieren promover la economía solidaria, sin apetito de poder. Y economía social y solidaria, porque es la gran discusión también internacional, ¿no?